Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Soy María Inés González Pereira de Universo Amapola. Y en esta oportunidad voy a hablar de lo que es la sexualidad integral. Bueno, a lo largo de mi vida he tenido que realizar varias, eh, más que lecturas, pensamientos, reflexiones, investigaciones, ¿sí? Sobre cuestiones personales y sobre personas que tenía en mi vida personal que me venían a preguntar ciertas cuestiones. Y hoy decidí un poco hablar de esto porque me parece sumamente importante que a veces tomemos conciencia de otras realidades que muchas veces quedan de forma colateral porque a veces no somos conscientes cuando esa situación no nos atraviesa. La sexualidad integral es más que la sexualidad, ¿sí? Si bien a lo largo de la vida tenemos distintas relaciones con la sexualidad, ¿sí? Eh, y obviamente esta relación, ¿sí? Que empieza desde que somos niños, ¿sí? Porque un niño se empieza a descubrir, ¿sí? Y se empieza a separar de lo que es el género, ¿sí? Empieza a discriminar lo que es nene o nena y ese tipo de cuestiones, lógicamente está atravesado también por otras cosas, influencias familiares, cómo es la educación, cómo es su cultura, eh, y también algo que nadie dice, los abusos sexuales. Eso marca un antes y un después en la vida de cualquier niño o niña que va a tener que transitarlo durante toda su vida. Más allá de esto, es importante decir que dentro de las cuestiones de abuso sexual siempre hay complicidades colaterales. Un abusador nunca actúa solo, ¿sí? Eh, Hay distintas formas de analizar y de ver esta cuestión, de la cual no voy a involucrarme en este audio. Luego el niño va aprendiendo a, a generar sensaciones o a ver qué es lo que le gusta, ¿sí? Esto se va a ver explotado, ¿sí? Va a haber un quiebre en la adolescencia cuando la persona ya se desarrolla o está en la pubertad. Luego ya empieza a caminar su camino de adulto, ¿sí? De joven y adulto, que luego se va a consolidar. Se puede consolidar de distintas maneras. Consolidar es tener más que nada una cierta maduración y una lección realmente concreta, ¿sí? ¿Y por qué digo esto? Porque a veces a lo largo de la adolescencia y la primera adultez se eligen cosas que no están establecidas directamente en la cabeza de esa persona, ¿sí? A veces una moda, ¿sí? Por ejemplo, aunque no les guste, digamos, perdón, escuchar esta cuestión, pero es real. Si un sociólogo hiciera un estudio real sobre las conductas sexuales a lo largo de la historia, puede ver que ciertos mecanismos, ciertas tendencias de grupos, por ejemplo, por decir algo, tiene una corriente que lleva a manifestarse de esa manera sexualmente. Otro es la libertad sexual, poder tener la libertad de decir yo soy esto, yo quiero esto, yo me siento mejor de esta manera y demás. Eso es sumamente valorable y perfecto, ¿no? Buenísimo. Bueno, más allá de esta cuestión, como decía, de esta bisagra, digamos, que tenemos en cuestiones de realmente ser libres de elegir o estamos eh, manifestando una corriente o manifestando lo que nuestro grupo cercano está consumiendo, digamos, está haciendo, ¿sí?
Hay personas que tienen personalidad fuerte y no son maniables, ¿sí? Mediante esta cuestión, por ahí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Una persona sale siempre con personas bisexuales, ¿sí? Y esta persona no es bisexual. Entonces, si fuera maniable, termina siendo o jugando ser. Si esta persona tiene una personalidad bien desarrollada y sobre todo en su mente definida de lo que quiere ser, no lo hace, ¿sí? O elige lo que realmente quiere elegir. Hay veces que en los grupos hay ciertas personas que son altamente influenciables, ¿sí? O sea que tienen un poder sobre ese grupo de amigos o de amistades, ¿sí? Y esa persona hace sentir bien a esa otra que es la más débil dentro del grupo, pero obliga a hacer ciertas cosas de forma indirecta, ¿sí? Esto se ve mucho bueno, en distintos grupos, ¿sí? Que no voy a detallar en este momento, pero esto es real, existe, ¿sí? Bien, entonces, en la adolescencia y primera adultez, uno puede estar inmerso en la búsqueda o en la prueba de su aparato sexual integral. Y hablo de integral porque hay un quiebre sobre lo que es biológico, ¿sí? Meramente biológico, y lo que es ya emocional. Se empieza a mezclar, ¿sí? Eh, y ya va ese es un pasaje muy importante porque ahí es donde se define también la persona, si es una persona sana o es una persona insana. ¿Y en qué sentido digo esto? No quiere decir que una persona que le guste tener pareja swinger sea insana, ¿no? Eh, Tal vez es actor, ¿sí? Entonces, como es muy tímido, trabaja, ¿sí? A través de otro tipo de vínculo esa relación. O tal vez su, su manera de ser sexual le permite y quiere ser de esa manera. Todo es respetable siempre y cuando no transgreda los límites digamos, de lo grosero o más que nada, del daño, ¿sí? De lo que es daño. Nadie debe juzgar ni tampoco etiquetar a una persona por sus elecciones, ¿sí? Eso tenemos que siempre respetar, ¿sí? Yo hablo siempre desde un respeto, eh, por más que no compartamos ni ideología ni nada por el estilo, pero siempre hay que tratar de respetar y de entender distintas posibilidades, ¿sí? Entonces, volvíamos a lo que es meramente biológico, sí, que está relacionado con cierta parte del cerebro, que es una cuestión ya de una necesidad biológica, sí, de querer estar con alguien, de acercarse a alguien, una cuestión ya hormonal, y luego ya es una cuestión también sentimental, ¿sí? Y ahí no estamos hablando de lo que es enamoramiento o de amar y demás, porque entraríamos en otro debate también muy interesante que podría tratar en otro audio. Pero este acercamiento, esta forma de ser, define muchas cuestiones de la madurez y de la integridad de esa persona. Más allá de esto, me gustaría decir que las personas a veces, por ejemplo, volviendo un poco a lo que decíamos anteriormente, de estar influenciadas y demás, me ha tocado conocer personas que son homosexuales, ¿sí? No voy a decir si son gays o son lesbianas, pero he conocido muchas personas
por mi ámbito artístico, que yo notaba que realmente eran personas que estaban felices con su elección sexual y habíamos tenido varias charlas acerca de su elección y por qué. Había personas que no habían sufrido ningún tipo de daño y habían elegido ser gays, ¿sí? Había otras personas que habían tenido un daño y habían elegido ser homosexuales, ¿sí? Y había otras personas que sinceramente habían elegido esa sexualidad, pero no estaban felices en su interior. ¿Y cómo te das cuenta de esa cuestión? Porque continuamente había un cierto daño indirecto hacia su sexualidad o hacia su forma de ser. Y hay otra cuarta cuestión, que esto es extremadamente delicado y que muchos medios no lo hablan, pero es real. A veces pasa que tenemos daños a nivel espirituales estoy hablando de trabajos extremadamente fuertes, ¿sí? Donde hacen un quiebro en la persona para que no pueda tener pareja o para que elija una pareja homosexual, ¿sí? Porque están trabajados con una entidad afín o opuesta. Esto es importante también, o lógicamente que nadie por su sexualidad va a consultar esta opción, pero sí es importante saber que cuando algo dentro de sí, ¿sí? No va bien, por ejemplo, estos casos que yo he contado, de esta homosexualidad que más allá de elegirla estaban infelices y se notaba en un montón de conductas, tiene que verse esa cuestión también. Y esto no solamente va para la gente homosexual, sino para la gente heterosexual también, ¿sí? Porque pasa muchas veces que, bueno, que no tienen pareja, que no prosperan, y no todo es pareja también. A veces hay momentos de soledad, de búsqueda personal, y eso es totalmente respetable. Incluso tiene un valor un poco más este, digamos, aceptable, digamos, porque a veces estar sin pareja tiene una sabiduría de control mental muy grande. No es mejor ni peor que nadie, simplemente son procesos, son búsquedas, son momentos y todo debe ser totalmente respetado. En lo personal considero eh, que la educación sexual tiene que estar desde los primeros años de vida, tanto desde la familia, que debe ser asesorada no solamente por psicólogos, sino por médicos y profesionales de estimulación temprana. Deben asesorar a la familia y al niño, al jardín, al colegio, de empezar a educar a esos niños del respeto de su cuerpo para poder vivir una sexualidad totalmente plena y libre de elección y sobre todo poner límites y respeto sobre abusadores eh, de distintas índoles. Porque sinceramente vivimos en una sociedad que tiene muchas falencias y está totalmente enferma, esto es por lo menos aquí en Argentina es así y hay que decirlo. Eh, entonces es bueno que empecemos a educar a los niños sin tabú, sin vergüenza, de lo que es el respeto a su cuerpo y poder decir y establecer límites porque es sumamente importante. No solamente da una seguridad al niño, sino da una seguridad a los papás, si es que o sea, están atentos del niño, o también a las personas que están alrededor del niño, ¿sí? Esto es muy importante. Luego, a lo largo de su vida, es importante también tener una buena educación sexual, no solamente por ahí de los padres, sino también puede ser el colegio. Ya a esta altura
O sea, tenemos tanta tecnología y no tener una charla directa y concreta, eh, esto previene no solamente enfermedades, sino embarazos no deseados, abortos, y que esto que estoy diciendo no es que, bueno, listo, uno va al médico y decide abortar y ya está. No, trae una influencia psicológica, un desgaste, un estrés y una angustia también, que tal vez se lleva, algunas personas lo llevan toda la vida y otras no. No todos son iguales. Pero tampoco no tenemos que jugar con estos límites, ¿sí? Porque hay consecuencias mayores. Sabemos que un aborto mal hecho trae infecciones, infertilidad, muerte. Entonces hay que prevenir esas cuestiones, es muy importante. Y sobre todo también trabajar, que no se hace sinceramente, sobre la responsabilidad del hombre, porque el hombre piensa que porque es hombre no tiene ninguna influencia en la concepción o en la relación sexual. Y realmente hay muchas fallas, hay mucho desconocimiento, hay poco respeto a la mujer, muy poco respeto, y es sumamente importante. El respeto de la mujer sobre estas cuestiones se debe completamente a no solamente el nivel cultural, intelectual, sino también cuestiones que tienen que ver directamente con la cultura y la educación de esa familia. Bueno, espero que te haya gustado, que también que tomes como importante cualquier situación que esté relacionada con esta índole en tu cuerpo, en tu fisionomía, qué es lo que no te gusta, qué es lo que te da insatisfacción, qué te da miedo, qué te da vergüenza. Todas estas cuestiones son importantes de tomarlas en cuenta, de tenerlas en claro. Ya tenerlas en claro es un paso importante a dar en algún profesional, como puede ser un sexólogo. No diría un psicólogo porque en general los psicólogos a mí me ha pasado que no están preparados y dan a veces eh, mensajes erróneos. Pero sí un sexólogo o algún ginecólogo, un obstetra, personas que estén relacionadas directamente con el campo en el que se desea sí, trabajar, este, se puede realmente pedir ayuda o una orientación de dónde se puede trabajar de mejor manera. Bueno, espero que esta pequeña charla te haya gustado, te haya servido. Te mando un beso grande y muchas gracias.